Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 23 y final de la segunda temporada del podcast de Adomain. En este episodio yo disfruté más que nunca. Les advierto que es el episodio más largo por mucho que hemos hecho aquí. Disfruté mucho con Antonio Lizardo y Córdoba y con mi querido hermano Huáscar Figueroa Flores. Dije los dos apellidos. Gente con la que yo de verdad disfruto fuera del podcast y quise hacer un cierre de temporada que yo de verdad sintiera que estaba con amigos en una esquina, aunque nunca vamos a una esquina. Pero nada, señores, espero que ustedes disfruten este episodio tan especial tanto como yo. Mis hermanitos Antonio y Huáscar, otra vez, señores, que la gente sepa que no es un déjà vu de lo que pasó al final del año pasado. Estamos más delgados. Eso sí. Mira Huáscar. Señores, pero eso puede ser bueno o que Adomín acabó con nosotros. Esto fue lo que quedó de nosotros. Quedó el cacarón. No, pero hemos tomado masa muscular. No, claro. No, eso dices tú. Yo no te estoy midiendo la masa muscular. Ni nadie en la televisión, nadie en la pantalla te está viendo eso. Pero Antonio insiste. Nada, chicos, gracias por aceptar esta invitación al último episodio de la segunda temporada del podcast de Adomain. ¿Cómo se sienten hoy? Dime, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está La Vega? Excelente, está La Vega, estaba nublado cuando salí de allá. Mucha lluvia, ¿eh? Sí. Necesitamos lluvia, aunque en el camino siempre el tránsito es muy peculiar en República Dominicana. A Huáscar le está yendo bien, pues yo no lo he vuelto a ver en la clínica. Tú nada más ves a la gente cuando no tiene nada en la consulta. ¿Cómo tú estás, Huáscar? ¿Cómo va todo? Gracias a Dios va muy bien. Yo no me voy a quejar. Sí, tú sabes que estoy muy... Ustedes dos son dos personas muy especiales para mí y lo saben. Pero Huáscar como nuestro hijo, y más después de que lo hicimos pasar la prueba de fuego en Boston. Hijo adoptivo de Marianela. Sí, totalmente. Claro. Y Huáscar me enorgullece mucho porque en la clínica en muy poco tiempo ha dejado una huella muy, muy importante. De hecho, Huáscar me cubre y los médicos que siempre me refieren me dicen, tú te puedes ir tranquilo porque Huáscar te hace las cosas de una manera fenomenal. Yo no puedo, pues tengo un muchacho que mantener, pero sé que cuando uno sale, mis pacientes están en buenas manos y eso es bueno cuando hablan bien de uno así y en poco tiempo. Sí. Y te felicito por eso. Gracias. Vamos a hacer una especie de recuento ya de este año, pero también de lo que hemos hecho en Adomain estos 2 años. Ya estamos terminando. Pero vamos a comenzar hablando un poco, Huáscar, tú que fuiste uno de los protagonistas del simposio de residentes. Para mí, el más exitoso de todos los simposios de residentes que hemos hecho. No tanto por la cantidad de asistentes, que sí, que fue una locura. Sí. Pero sino por este cambio de formato que la gente quedó súper conforme. Cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que cambiamos en este año que permitió tal nivel de aceptación y que la gente estuviera tan feliz al final del mismo? Sí, pues este año se planteó darle un giro al simposio de residentes porque realmente, y no solamente lo vimos en el simposio, sino que cada congreso veíamos la importancia de incentivar un poco más a los residentes en la investigación. Entonces, más que llevarlo a dar una conferencia, que era lo que se hacía todos los años, pues lo que hicimos fue que se publicaran trabajos propios de los residentes, casos clínicos o series de casos. Y realmente que fue algo increíble, porque además de que se introdujeron este año 3 nuevas escuelas que ya tenían R3, que era pues... Las 2 de Puerto Plata. Las 2 de Puerto Plata. Se invitó a San Francisco, que ya este año tenía R3, aunque ellos no pudieron participar, sí estuvieron presentes. Y igual la de Mao. La de Mao. Que sorprendieron a esos jóvenes porque realmente se impusieron con lugares ganadores, con trabajos. Porque ese joven, uno de los de Mao, presentó un trabajo que ellos hicieron para pacientes con infarto de miocardio que fue muy interesante. Pero muchísimo. Sí. Y déjame decirte que, y Antonio y yo que estuvimos hablando con algunos de los muchachos, el nivel de exposición de este año, ellos lo han aprovechado muchísimo. Y yo creo que ya meritaba, porque las cosas deben evolucionar, porque todos los años había muchos conflictos. Sí. Porque es cierto, hay un asunto
podemos Antonio y yo dar conferencia y a ti gustarte más Antonio o a Ashley decir me gusta más como Robert lo hace. Al fin y al cabo eso es muy subjetivo. Y eso se prestaba a complicaciones. Pero tú cómo lo viste, tú que no estabas en el comité científico, pero sí asististe al evento, ¿cómo tuviste este simposio de residentes, Antonio? En cuanto a la asistencia, al ánimo de los residentes. Mira, fue maravilloso y en eso hay que darle muchas gracias a Niurka Bravo, que se bajó con una de las residencias de Puerto Plata, a la doctora Yuder Camerete y a nuestro hermano Germán Jiménez sí, un trabajazo. y a Ani, que hicieron un trabajo extraordinario y le agregaron una chispa que no habíamos visto en los últimos años. Así es. Esa competencia, pero una sana. competencia sana, donde todos querían dar lo mejor y eso fue las vibras que nosotros sentimos ahí dentro y todo el mundo expresó lo maravilloso que fue. Así es. Y tú sabes que me enorgullece mucho que estas escuelas nuevas, viendo el ejemplo de lo que se ha venido haciendo, ya estuvieran listas. Sí. Y prepararan trabajos tan buenos. El doctor de Puerto Plata, ahora mismo, el que le mando un abrazo, olvido, se me va su nombre, ahorita lo recuerdo. Ese muchachito es espectacular, un ser humano que vale la pena mucho también. Pero la humildad de él y lo excelente que hizo todo, la verdad es que yo quedé impresionado. Y una mención especial, Robert, también a la de La Vega, que era su segundo año. Sí. Y Tulio Núñez y esos muchachos se fajaron con casos. Totalmente. Y fue maravilloso. Fue muy, muy reñido. Fue muy reñido. A mí, mira, me pasó algo. Y yo estaba con los chicos del Cabral, que Huasca, que agradezco la invitación. Tú sabes, Huasca, que yo se lo dije a Antonio, porque fue una locura. A mí se me olvidó que yo tenía que ir a darle... a participar de un taller que Huasca organizó con los residentes, pero cuando yo llegué, como que ese ambiente, es chulo tú devolverle a tu escuela. Y ya yo he estado en 2 ocasiones hablando de relación médico-paciente, primero al principio, y luego hablando sobre, preparándolos para el próximo simposio, sobre qué cosas deben hacer y cómo preparar mejores presentaciones, aunque eso lo vamos a hacer con todas las escuelas. Estoy a la orden, aunque ya yo no sea presidente, cuando salga este episodio ya estoy casi entregando, pero estoy a la orden. Pero yo me sentí muy feliz y de hecho yo mencionaba ya, y es una anécdota, que aunque el Cabral no ganó, porque el primer lugar lo ganó Puerto Plata, pero los chicos de la dijeron, no, nosotros también ganamos, y eso me hizo sentir de mucho orgullo. Porque me habló muy bien de los coordinadores, de Huáscar, de Damaris, porque no es ganar el primer lugar. No se trata solo de eso. Eso te iba a mencionar. A veces nos ofuscamos en primero, segundo lugar. Es la relación que tú puedes empezar a hacer con más compañeros, con profesores. Totalmente. El aprendizaje y la exposición que te da eso no te lo va a dar en otro sitio, ni en otro lugar. Los nervios que se sienten y además la satisfacción de haber concursado ahí, participado, ya es una experiencia de por vida. No, y no solo eso, además de que se notó mucho este año algo de que había como, no se sentía como una riña entre los residentes, como de que estamos aquí porque, claro, siempre tú quieres hacerlo mejor, pero se notaba como que había un compañerismo entre ellos, de que lo estaban pasando bien. Pero lo que yo creo que ellos, tal vez no sé si ellos pudieron percibir eso, pero la exposición que eso le dio, lo digo desde mi punto como coordinador, porque este año, por ejemplo, el Cabral fue una escuela invitada al simposio de residentes que organizó el SMIR este año, y fue la única escuela del Cibao. Igual, justamente este fin de semana pasado fue la única escuela del Cibao que fue al primer Jeopardy de la Escuela de Hipertensión de Iberoamérica y el Caribe. ¿Y cómo le fue? No ganaron, pero la realidad es que a ellos les encantó la experiencia. Claro. Realmente hubieron 2 países extranjeros, más 6 escuelas de Santo Domingo. Y fue muy buena la experiencia. Bueno. Nosotros nos quedamos hasta las 7 de la noche, nada más, todo el mundo. Porque se dio muy interesante el Jeopardy. Tú sabes algo, yo... en nuestra generación, porque Antonio y yo venimos de la prehistoria, tú sabes, ha cambiado tanto la tecnología y todo. Nosotros hubiéramos agradecido ese tipo de exposición. Sí. Y por eso
yo creo que Adomain ha hecho una labor encomiable en proyectar a esos muchachos, porque de hecho los ganadores también, aunque vamos a hablar de nuestro congreso más adelante, también fueron conferencistas en nuestro congreso. Lo hicieron maravillosamente. Fue una locura. Eso fue un feedback enorme de las personas que estaban allá afuera. Ellos ya creían que eran expositores viejos. Sí, y era chulo porque cuando estábamos grabando la voz en off del congreso, aunque vamos para atrás ahora, tú veías que eran residentes, porque el currículum estaba todavía no estaba tan grande como el de algunas. Señores, nos mandaron unos currículum que no había forma de... Y yo, Ashley, vamos a resumir esto, por favor. No había forma. Eso amerita otro episodio. Entonces, para mí eso fue un evento sin desperdicios, y espero que las nuevas directivas también tomen en cuenta este formato, que yo creo que es más justo, porque estamos presentando trabajo de investigación y es mucho más fácil evaluar la relevancia de un trabajo de investigación con respecto a los otros, pero que este tipo de cosas continúe. El otro evento científico, porque cada año tenemos 2, fue el congreso. Congreso dedicado al doctor José Antonio Galarza. Histórico. Tú sabes que el año pasado, ustedes vieron que nosotros hicimos una encuesta. Yo subí en Google Form una encuesta para que la gente me dijera su feedback. Este año no se hizo. ¿Por qué? No era necesario. Fue en automático. Sí. Fue una locura. Sí. Y yo, primero, tengo que decírselo a ustedes, pero ustedes están representando a toda mi directiva, ¿ok? Yo no puedo estar más orgulloso del trabajo que ustedes hicieron. Toda la directiva. Y se lo mando a todos ustedes son fenomenales. Lo que más me enorgullece de estos 2 años es que el trabajo que se hizo escogiendo a las personas correctas. ¿Ok? Entonces yo estoy orgulloso de ustedes. Pero este congreso para mí, yo creo que después como que de toda la lucha que se cogió, ¿verdad? De todas las horas que dedicamos, yo creo que todos deberíamos estar contentos y sentirnos orgullosos de lo que se hizo. Pero vamos a hablar de algunas cosas que pasaron detrás de cámara, porque yo creo que estoy hablando más de la cuenta en este episodio, pero tengo que explicar algo. Casi siempre cuando vemos las cosas que salen bien, lo damos por sentado. Sí. Casi siempre pensamos que eso se hizo solo, pero las cosas no ocurren de la nada, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de todo el proceso. Yo quiero que dividamos esto en la parte científica, que lo habla Huáscar, porque Huáscar trabajó junto con el comité científico, el doctor Edgar Luna, Bajid Nuri, Kenzo y tú, y el doctor Galarza, que también participó en el comité científico, y yo, que tenía que estar ahí, pero yo era como un moderador. Cuando había un tranque, me tiraba la bola caliente a mí, como, decide tú. Entonces, Huáscar, para que la gente sepa, ¿desde cuándo nos estábamos reuniendo, organizando este programa científico? Fue muchos meses de trabajo. Antes del congreso ya teníamos como 6 meses trabajando. Más. Mira, te voy a corregir ahí. Nosotros terminamos el simposio, hicimos una reunión de simposio y ya estábamos trabajando el congreso. Estábamos trabajando. Fue en noviembre que sí. Exactamente. Sí, las cartas se mandaron. Desde noviembre hicimos el lanzamiento, que ya teníamos lugar y todo. Entonces, para que la gente conozca, ¿cuál es ese proceso de armar un congreso? Y para ti fue la primera vez que tú participaste tan activamente en un comité científico. Sí, es un proceso largo, la gente tal vez entiende que no, pero desde empezar, nada más con el hecho de empezar a elegir los conferencistas, que los temas tengan un hilo conductor que realmente es bien complejo, y creo que hay que resaltar, y ahí siempre le voy a sacar su parte al doctor Luna, porque sí, es un totalmente maestro creando esos programas científicos y que tenga como una logística. Después de ahí, organizar esos bloques, incluir cosas nuevas dentro del Congreso, es una logística muy grande, fueron muchas reuniones. Y cuando ya creíamos que ya terminó, no, hay que volverse a reunir otra vez. Otra reunión. Sí, pero la logística es de mucho tiempo de trabajo. Lizardo es testigo que ya los últimos días, cuando ya y teniendo todo listo, pero ya los últimos días nosotros estábamos que ni nos concentrábamos en la consulta porque era día y noche. Era una locura. Entonces, el proceso de invitar a tanta gente, sí, que esta es la primera vez, yo tengo trabajando activamente en Adomain
con la interrupción de la directiva de la doctora Fortuna por asuntos personales, pero tengo ya desde 2015, ¿verdad? Es la primera vez que yo veo que es el comité científico quien sugiere los temas. Sí. Que eso fue una cosa que no se había hecho antes. Y por eso la gente disfrutó tanto. Porque no era que me llamaban a mí, Robert, elige tu tema. Entonces yo te mando uno que es que yo he dado en todos los lados. Ahorita me van a matar para dejarlo. Pero es que yo he dado en todos los sitios y estoy cómodo, no tengo que prepararlo. Toma este tema. No, Luna dijo no. Mira, llamaba fulano. ¿Tú puedes dar conferencia en el Congreso de Domain? Sí. Pues este es el tema que nosotros queremos que tú des. Y eso cambió drásticamente el programa. Y el número de conferencistas, o sea, traer 19 internacionales. Y 37 nacionales. Y 37 nacionales. Eso fue una logística increíble. Y personas que vinieron de España, Argentina, México, Perú. O sea, Perú fue una locura. De Honduras por primera vez, de Colombia. Sí. Que fue. Pero tú sabes que los conferencistas eran como súper geniales también. Qué agradables todos. Sí, una vibra muy llevadera. La verdad como que el ambiente era con los conferencistas, no era difícil. No era como tú tratar con personas que todito tienen un nivel altísimo, Sí. déjame decirte. Pero no era difícil tratar con ellos. Yo puedo decirte que, por ejemplo, con los argentinos, esos son hermanos de nosotros. Entonces ya y sus esposas. Y sus esposas. Con ellos es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, Homero es fenomenal. Emilio Casariego y Montserrat. Son... A mí me sorprendió mucho el doctor Antonio Coca. Sí. Pero de una forma, porque cuando nosotros... Fue una locura. Tengo que decir que fue una locura que se nos ocurrió. Como que en una reunión, yo creo que se había bebido suficiente vino ya. Alguien dijo, bueno, ¿por qué no invitamos a Coca? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Y le mandamos el correo y el hombre aceptó. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Eso fue una cosa impresionante. Un entusiasmo enorme. Y muy activo todo el tiempo y mandando correos devolviendo. Pero qué agradables fueron ellos. Sí. Y con los nacionales, ¿qué tú sacas de la experiencia de incluir tanto médicos como jóvenes? Y aunque había muchos subespecialistas también, pero de la vieja guardia, ¿cómo fue la elección, el proceso de elegir estos médicos nacionales? Y fue muy interesante porque igual este año se le dio mucha oportunidad a médicos, como muy bien tú dices, médicos nuevos, a variar un poco el hecho de que no fueran siempre las mismas personas. Pero realmente yo creo que fue el acúmulo de todo. Fue realmente un congreso desde el punto de vista científico excelente, enriquecedor, porque todo el mundo se comprometió que eso fue lo mejor. O sea, cada conferencista que se llevó ahí dio lo mejor de sí. O sea, ahí no hubo desperdicio. Ahí yo creo que nadie salió diciendo que un tema no le pareció interesante. Totalmente. Y lo vimos, o sea, la gente, para poner un caso puntual del Congreso, que tal vez era una de las cosas tal vez un poco más abstracta para el médico internista, que fue ese simposio de fibrosis pulmonar. Dios mío, sí. Eso fue de verdad Esther, que fue la cabeza de con un grupo de mujeres todas dominicanas. Y eso estuvo abarrotado en el salón principal. Eso hubo que acabarlo porque la gente no se quería parar ni terminar. Sí, yo tengo una anécdota de eso. Ustedes saben que Esther Tavera, que fue nuestra superior cuando hicimos la residencia, es una persona muy valiosa y se acercó y siempre apoyó mucho esta gestión. Y Esther tenía un contacto con un laboratorio que no nos apoyó directamente, que fue Beringer. ¿Okay? Beringer apoyó el simposio por Esther, ¿ok? Entonces, cuando llega la visitadora de Beringer, me dice, no se sabía dónde iban a estar o cómo iban a participar porque ellos no tenían stand. Entonces le dijimos, bueno, pongan 2 banners en la entrada y eso. Cuando yo paso a ver y le pregunto, ¿cómo va todo? Para ver cómo ella se siente. La tipa tiene una cara de sorpresa, señores. Como que, es que nosotros no pensamos que iba a haber tanta gente. Inclusive ellos no fueron preparados. Ellos no fueron preparados. Y yo les dije, aprendan, para el próximo deberían tener un stand. y eso fue impresionante. Eso es que ese fue como el momento que más me sorprendió, de verdad. Sí. Fue un momento cumbre del Congreso. Pero es que fueron 3 salones que en ningún momento tuvieron vacío. O sea, 3 salones llenos.
de personas a todo momento. Bueno, ahora yo voy a pasar con Antonio, porque Antonio en realidad es más importante, porque es el hombre que consigue el dinero. Tú sabes que una crítica, porque a veces la gente no conoce la dinámica, en el feedback que pedimos para el simposio era, no hay tantas casas comerciales apoyando. Eso fue una de las cosas que alguna gente dijo. Pero había más que en simposios anteriores. Lo que pasa es que la gente esperaba un área comercial más grande. Pero esta vez nadie se quejó de eso. Es sorprendente que hasta instituciones bancarias nos apoyaron. ¿Cómo ocurrió este proceso y cómo tuviste los laboratorios para participar de este simposio, de este congreso? Si fue difícil convencerlo, porque Antonio, para que la gente sepa, es el encargado de esa parte de hablar con la gente, de reunirse muchísimas veces con ellos. Es un proceso largo, porque como ya ustedes iniciaron mencionando, pasó el simposio y empezamos a trabajar inmediatamente en el congreso. Se lanzó en noviembre, porque el kit de esto es mantener a los laboratorios siempre informados de lo que se va a hacer, el proceso, fechas, porque una de las críticas que nosotros tenemos con la demás sociedad es que somos demasiado haciendo congresos. Totalmente. Entonces hay que mantenerlos a ellos vigentes y haciéndole quórum. Gracias a Dios, ADOMAIN es una sociedad muy fuerte, muy dinámica, y a ellos les interesa, y sobre todo al público le interesa. Ahí ellos le decían a muchos, vamos a llevarte a tal congreso. No, yo voy a esperar al de ADOMAIN. Exacto. Y eso sí se nos hace un poquito más fácil. Pero el contacto es diario, el contacto es semanal. Mira, Carlos Vinicio, recuerda que el congreso estaba para tal fecha. Sí. Con las niñas de KM, que son excelentes y siempre están al tanto. Pero es un año de trabajo constante y al último minuto siempre hay mucho más trabajo. ¿Tú sabes y que más eso? En la parte económica, porque uno siempre quiere ganar, porque la sociedad se capitaliza con este tipo de eventos. Exacto. Entonces uno tiene que ser un evento magnífico para que todo el mundo quiera participar. Y quiera volver a los otros eventos, claro, también. Tuvimos muchísimas reuniones con los gerentes del VHD, que gracias a Dios accedieron y participaron y estaban felices porque se le dio un sinfín de trabajo. Muchos médicos se acercaron, muchos médicos tomaron paquetes, y ellos se fueron felices. Sí. Entonces ya eso abre puertas para continuar en esa misma tesitura y ver si hay otras casas que puedan venir. Totalmente. Y uno poder abrirse, porque la sociedad nada más no puede ser de las casas farmacéuticas. Tú sabes que cuando, hablando de esa parte comercial, porque Antonio tenía reuniones, eso a cada rato, mira, me reuní con fulano, y como es un país muy presidencialista, mucha de esa gente también tenía, vamos a reunirnos, que yo tuve que tomar una decisión de hacerlo en el almuerzo para no quitarle más tiempo de que le he quitado estos 2 años a mi familia. Pero cuando ya yo me reunía con ellos era como para finalizar, porque ya el trabajo se había hecho. Y fue muy fácil este año, comparado con otros, porque Antonio y yo tenemos muchos años. Recuerdo que en una de las directivas, pero no recuerdo cuál exactamente, tú y yo salíamos a las 12 de la noche reuniéndonos con gente y había que convencerlos. Pero esta vez yo siento como que la gente era lo que se acercaban y al final la complicación era que estábamos llenos. Pero el problema también es que pudo haber sido un poquito más fácil porque ya ellos sabían quién eran la cara visible de todo esto. Sí, exacto. Pero hay una cosa que yo quiero que ustedes me digan cómo ustedes lo tomaron. Y fue cuando nosotros hicimos un lanzamiento, anunciamos un hotel, duramos 8 meses anunciando un hotel. Y de repente nos mandan una carta diciéndonos que el hotel no va a estar listo. ¿Cómo lo vio el comité científico, Huáscar? Bueno, pero fue un choque, porque ya estaba todo planificado y montado en base a una estrategia, pero realmente, aunque fue chocante, porque verdad, ya todo estaba planificado, como tú dices, fue en meses, o sea, no fue de que de un día para meses ahí,
Pero realmente nos supimos adaptar muy bien. Lo que sí que yo creo que hubo gente que el último día fue que se vino a dar cuenta, claro que lo supo. Déjame decirte que una gente de un laboratorio, estaba en el otro no hotel. lo voy a mencionar, estaba en el otro hotel. ¿Saluda a quién? No. Sí, no. Pero una gente de otro, porque hay gente despistada. Sí. Pero eso se mandó con mucho tiempo. Pero nosotros, porque Antonio y yo fue que nos enteramos. Que eso fue otra cosa también en el comité. O sea, hubo que en el comité científico que van a mandar todas las cartas de otra nuevo vez, con el lugar, informándole a todo el mundo que se había hecho ese cambio. Sí, eso fue una complicación. Sí. Pero yo creo que Papá Dios siempre pone todo en su justa dimensión. Y en medida fue lo mejor que nos pasó. Yo creo que sí. En el Hotel Nuevo, que es Hard Rock, teníamos más posibilidades de habitaciones. Más capacidad. Y como era un congreso tan sui generis, donde había elecciones, todo el mundo quería participar. Entonces, tuvimos menos problemas en poder tener más habitaciones de las que habíamos planificado. Totalmente. Porque empezamos en una. Pero sí, al final fueron alrededor de 110 habitaciones por encima de las que ya teníamos. Y en el otro hotel no había haber espacio para tanto. ¿Y cuántas habitaciones al final? Alrededor de 420 habitaciones. Mucho. Mucho. Que la gente... Más los Day Pass. Más los Day Pass, exacto. Pero es bueno que la gente sepa que, aunque hay acuerdos entre Adomain y por ejemplo, el Foro Internacional de Medicina Interna, hay acuerdos con Solami, que participaron tanto el doctor Akaki como Pascual, representándolas a ambas acá. Hubo médicos a los que hubo que pagarle vuelos también. Sí. O sea, este congreso fue un congreso muy costoso, pero vale la pena porque Adomain no es una institución para guardar dinero. O sea, tiene que invertirlo. Sí, Antonio dijo algo muy clave. Hay que también ser eficientes porque Adomain paga empleados, paga local, paga mantenimiento de la capitalización que viene de los eventos científicos. Pero no vamos a decir que vamos a hacer un congreso mediocre para ganar más dinero, porque sería ridículo. Ese era mi dolor de cabeza, porque ustedes nada más decían sí, sí, este vuelo, este doctor. Sí. Y ahí van los dolores de cabeza para mí, para buscar ese dinero. Totalmente. Bueno, ¿y qué pasa? Que este evento también tuvo actividades sociales que fueron muy buenas. Muy buenas. Tuvimos un mariachi que la gente estaba cantando, pero a lo loco, muy feliz, en el día que homenajeamos al doctor José Antonio Galaza. Yo creo que ese mariachi fue un punto alto. Sí. Me sorprendieron. Yo no soy muy fan de los mariachis, pero a mí me gustó mucho y la tipa cantaba súper bien también. Hace un buen espectáculo. Y después la fiesta. Yo creo que esta es la primera fiesta del final, ¿verdad? Que hicimos, que la gente baila tanto. Sí. Fue muy buena, de verdad que sí. La pista nunca estuvo vacía. No. Siempre estuvo llena, repleta. Entonces yo ahí tengo que felicitar a la doctora Fortuna, que se fue junto con la gente de KM, porque hay que decir algo, señores. Este tipo de eventos, nosotros somos médicos y nosotros teníamos que dejar de dar consultas. Los tres que estamos aquí tuvimos que hacerlo muchas veces para ir a una reunión. Huaca, en el caso de Huaca, para mandar un correo, para revisar, para que el programa no... Que Huaca, rápido, que arregle el programa aquí, porque Huaca era que tenía toda esa carga. Y eso hay que reconocértelo, porque la verdad que tanto tú como Perla son dos gente impresionantes en cuanto a cómo organizan su tiempo, porque yo no entiendo. Eso hasta que tengan muchachos, porque si no... Pero una cosa impresionante, de verdad, como ustedes lo hacen. Y fue complicado para nosotros porque somos médicos y no podíamos dejar nuestra consulta. Sin un tour operador que sepa lo que está haciendo, no hay forma de tú hacer un buen congreso. Que sepa y que sea responsable. Y que sea responsable. Un saludo especial a Quiseida. Y a todo su Magalis, equipo. A Álvaro, a Doriani, que se fue Doriani, que fue la que más... 24/7, Angélica. Yo quiero mucho a Doriani. Aunque hubo un momento en una reunión por Zoom que estabas tú, que estaba yo, que estaba Quiseida como escondida en un cuadrito y ella dijo, doctor, tenemos problemas con el hotel. Y yo sentí que en mi corazón... Yo no sé quién tuvo más pesadilla, si Doriani con nosotros o nosotros con ella. Ay. Yo le dije, Doriani, yo porque te quiero tanto. No, y para ti también, igual que para mí, era un shock porque es que no podíamos cambiar. No.
No podíamos. No podíamos, teníamos que hacerlo en la misma fecha. Obligatoriamente. Y con un hotel que esté a capacidad, porque que habían elecciones. Y eso fue una bendición y una cosa rarísima que Jarro tuviera espacio en ese tiempo. Tenemos que darle muchas gracias a Dios. Que por eso yo hablaba de dar por sentado las cosas. Hay gente que critica los hoteles, pero tú no tienes idea de cómo o el proceso para buscar un hotel. Nosotros no teníamos opción. Y siéndole sincero, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que haya un hotel diferente a Hard Rock que soporte la cantidad de gente que lleva a Domain? No. Pero algo más Ahora simple, mismo, no sé. yo creo que no hay un hotel que tenga un centro de convenciones como el de Hard Rock. Ni las facilidades que da en todo el sentido de la palabra. Totalmente. 7 restaurantes, piscina. Hay espacio, hay espacio de más. Para todos los gustos. Y es muy atractivo para los internacionales. Que eso también le suma. Y sí, me suma más dolor de cabeza. También a ti, eso sí. Nosotros homenajeamos y eso fue un proceso que yo tengo que explicar a la gente cómo se dio, a 3 médicos con los salones. El salón 1, el más grande, estaba dedicado al doctor Fausto Rodríguez. Y se lo dedicamos a él. Y tengo que dar honor a quien honor merece. Porque nuestro querido Leonardo Rubens, que es una persona que nosotros apreciamos muchísimo, Antonio y yo, de Mao, me llamó un día y me dijo: Robert, mira, el doctor Rodríguez fue el primer internista en Mao. Y yo entiendo que Adomén debería hacerle algún reconocimiento por su labor como médico internista. Y yo me sentí como afortunado porque esa era la ocasión perfecta. Y eso fue tan impactante porque todos sus hijos fueron a recibir un reconocimiento que era algo más simbólico que Adomén le dio. Y a mí me pareció fenomenal y me siento honrado de que nosotros pudiéramos reconocer a una persona que dio tanto por la medicina interna. Que igual fue la primera vez que se decidió no solamente como homenajear este componente el nombre de un salón, sino que se sacó un pequeño espacio del mismo congreso para entregarle por lo menos un presente, que ellos siempre lo tengan ahí de que se le había dedicado ese espacio en Totalmente. el congreso. Y fue un momento bueno, sí, porque fue antes de la rifa. Sí, estaba todo el mundo ahí. Y después las otras 2 personas fueron... Permiso, entonces, sí. Y también es uno de los objetivos del podcast, que las provincias también se acerquen a la directiva. Totalmente. Y puedan extenuar ese tipo de comentarios, sí, para poder nosotros también homenajear, sí, a los diferentes pueblos. Bueno, qué bueno que tú mencionas el podcast, porque Ashley y yo barajamos traer aquí al doctor Fausto, pero el doctor ya está retirado y no es tan fácil venir de Valverde, porque hoy la gente, yo siempre se lo digo para que la gente sepa, es el lunes con todo el trabajo que tuvimos, porque los lunes como que tú te despiertas, llega domingo, todo es feliz, te despiertas lunes y la vida está complicada, ¿entiendes? Entonces traer al doctor era muy complicado. Yo creo que eso fue una excelente oportunidad y que sus pares pudieran también ser parte de ese homenaje. Y las otras 2 personas que homenajeamos, estaban muy felices, las 2 chicas. Odette Persia y Adelina Hernández. La verdad que, ¿por qué ellas 2? Yo creo que de tanto tiempo y tanto haber apoyado a Domain, que nunca se le había dedicado, yo creo que ya era justo. Ya dicen, ¿quién va a cantar el himno nacional? Y ya todo el mundo sabe. Sí. No, y Adelina demostró que nada más no es el himno que ella canta. Adelina rompió, señores. Sí. Adelina, lánzate, porque ya tú tienes unos fanáticos de la capital que esa gente quedaron locos. Un saludo a Pedro Iván y a Elsa, sí, que estaban por ahí. ¿Y esa es la doctora? Sí, esa es la doctora. Entonces, yo creo que las 3 personas que le dedicamos el congreso de la gente que se merecía, los salones del congreso, eran personas que se lo merecían. Y por último, el homenajeado principal, que fue el doctor José Antonio Galarza, que fue maestro de nosotros 2 y es una persona que durante muchos años estuvo apoyando activamente a Domain. Yo creo que a la gente hay que homenajearlo cuando pueden disfrutar del homenaje, no cuando esa costumbre de que ya
se está muriendo. Deberíamos hacer algo ahora. Sí. Antes de... Porque se ve muy feo que yo quiero homenajearlo póstumamente. Entonces yo me siento muy orgulloso de que se le haya dedicado al Congreso al doctor Galarza. ¿Qué ustedes piensan de la elección del doctor para el Congreso? Yo creo que totalmente merecido. Y está ahí, o sea, todo el mundo conoce la carrera del doctor Galarza. Docente, muy dedicado a sus pacientes. Y bueno, en el Congreso lo pudimos ver, que sus pacientes le enviaron unos video videos para que él lo viera. Y realmente yo creo que él ha tenido una carrera de mucho trabajo. Así es. Bueno, otra cosa de este año, señores, porque este ha sido un año intenso, fueron las actividades sociales que nosotros tuvimos. El Día de Reyes. Fue bueno este Día de Reyes. Sí, espectacular. Que, déjame decirte, Waka, porque tú eres más joven de este trío, que la gente tiene que saber que ADOMEIN asumió completamente el costo de esa actividad. Antes había un laboratorio, pero ese laboratorio decidió no participar, eso se respeta, pero gracias a Dios ADOMEIN tiene una economía fuerte que permite llevar a cabo este tipo de eventos, que no son baratos. No, bastante costoso. Y la logística también se ve desde afuera muy fácil, pero regalo a cada niño, salir a comprarlo, no es fácil. Y ahí yo quiero darle un aplauso a la doctora Fortuna. Y esas son de las cosas que damos por sentado. Señores, mira, Waka no participó porque Waka es de comité científico. Era primero la lista que subían en ADOMEIN, ¿verdad? ¿Tú viste eso? No, que lo grande es que la gente cree, pero el trabajo es tanto que vamos a hacer una actividad y nada más tú estás el día entero pendiente a esa lista de ese grupo. Mira. Porque entre que suben una que no era la que iba y tú tienes que de un pronto arreglarla antes de que se vuelva. Ok, mis amores de ADOMEIN, mira lo que le voy a decir yo. Su presidente saliente. Si usted se anota en la lista, una hora antes no diga cedo mi puesto, porque nadie va a ir. Por favor. Si usted sabe que no va a ir, no se anote, porque nos da un dolor de cabeza después. Pero nada, el asunto es que con esa lista, por edades, la doctora salía a comprar los regalos. Y en algunas ocasiones sí, tengo como una crítica que yo hago. Después del esfuerzo, mucha gente no lo valora. Y yo creo que eso debemos cambiar, tú sabes. Porque no solo la doctora, porque la doctora lo hacía, salía a comprarlo, pero después, o Marianela y Angelina, y vamos a sentarnos, a organizarnos con una lista y óyeme, mi hermano. Estos son los regalos, vamos a ponerlo en una bolsa, los regalos de la familia de Antonio Elizado, Estos son los regalos de fulano. Y que después hubiera gente que dijera... ¿Y por qué me dieron eso, señor? No, y comprarlo todo, que nadie se sienta mal. Exacto. Eso hay que vivirlo. Y la doctora Fortuna ahí tiene algo muy especial y lo hace con pasión, y lo hace porque le gusta. Tú sabes que eso sí, tengo que decir que eso no fue una idea de esta directiva. Eso comenzó con la directiva de la doctora de que todos los niños asistentes tuvieran un regalo. Sí. Y eso comenzó en esa directiva porque antes... hasta se rifaba. Se rifaban en realidad. Hubo un día que estaba una lloradera ahí. Ni un velorio. Sí. La siguiente actividad fue el Día del Amor y la Amistad. Mano, pero trajimos un artista que la gente nada más no le faltó subirse en la mesa a bailar. Pedri tiene que ser de La Vega, de la Ciudad Olímpica. Sí, los veganos son la gente más comparones, man. Tenía que ser. Pero Pedri Jiménez, que es un artista emergente aquí del país y que ha hecho un trabajazo, amenizó y la gente no se quería ir. No. Pero para nada. Para nada. Tuvimos que sacarlo. Ya, sí, señores. Ya. Era martes, ¿verdad? Sí, martes. Mañana es miércoles, hay que trabajar. y de hecho, ahí nos enteramos que, no voy a decir el monto, pero que nuestra querida Espinosa había sido beneficiaria de un monto sustancioso de un banco. Y fue como que otro motivo de celebración. Sí. El Día de la Madre fue fenomenal. Sí. Y el Día de los Padres... Las mujeres lo disfrutaron. Mira, el Día de la Madre me encantó. Porque las mujeres estaban dibujando. Ahí vimos que algunas son excelentes médicas para ser pintoras. Por ejemplo, Marianela es una excelente madre, ¿entiendes? Sí.
Para ser pintora es una cosa impresionante. Y hay gente que dice que pintaron por primera vez. Y fue un Picasso. Así, pero es verdad. Un saludo a Penélope que estaba dibujando ahí que ni Picasso. A Michelle Jiménez también. Michelle, ¿tú viste eso? Sí, es cierto. Y fue bastante bonita la actividad. Sí. Y yo creo que se cumplió el objetivo, como que se relajaran, un momento de ellas. Y no sé si fue casual, pero la primera vez que también dan vino en la actividad y se vio mejor. No, y los pocos hombres que estábamos ahí pudimos permitir que el tiempo pasara más rápido. Y después vino la de padres. Tú tuviste guacana de papá. No. Tú no pudiste ir, pero que Antonio fue de tequila. Tequila, sí. No, pero una experiencia, la gente de Megalabs se pasaron. Se botaron ahí. Que por cierto, Sweat fue quien patrocinó nuestra actividad de las madres. Y hay que darle su aplauso por eso. Un saludo a Roberto Mercader, mi hermano. Y Megalabs siempre nos apoya con la de los padres. Pero nada más no fue en la de la madre que salieron unos artistas, porque ahí en esa fiesta de los padres... ¿Un despeluche? Salieron unos cantantes. Pero, mi hermano, por ahí yo vi gente cantando. Víctor Abreu nos mostró sus dotes de cantante. Sí. Y fue muy chula la actividad, de verdad. Esa fue como más libre porque era viernes. Sí, ¿no? Y unos tacos... bueno, todo está bueno. Tequila. Ahora tú sabes qué pasa. Las personas de Bocatus. ¿Y Bocatus de dónde? De La Vega. Tenían que ser de La Vega. Lleva serio. Óyeme. Yo quiero que ustedes me ayuden con esto. Las mujeres le hacemos la actividad perfecta. Pero cuando hacemos la de los padres, ella dice que la de los padres le gustó más. Señor, la gente nunca está conforme. No, pero chicas, la de ustedes tiene otro sentido, pero si la mujer quiere que le hagan una cosa de tequila, que manden una... Lo que pasa es que yo creo una requisición. Son dos actividades como muy diferentes, porque la de los padres siempre es como muy orgánica, o sea, es como... la de los es más padres, libre. Sí, es más libre, entonces como que se da más orgánico. La de las mujeres, como las mujeres son mucho más organizadas, es como algo mucho más planificado. Que por cierto, este año fue más padres que nunca. El problema es que para los padres... Nadie... ¿Qué pasa? Sí, uno es uno. De hecho, eso se nota en las tiendas. Claro. Nadie espera nada. Totalmente. Entonces, las actividades sociales han sido buenísimas y apoyadas por las casas comerciales que siempre nos apoyan. ¿Y qué nos falta ahora? El almuerzo. Que ya el almuerzo donde es especial, cada 2 años se hace cambio de directiva. Entonces yo creo que va a ser un almuerzo también. No, va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Sobre todo con la clínica del año. Sí, pero yo creo que... Y justamente que hablaban ahora de que este año hay cambio de directiva, fue un año retador de verdad. Porque era un año de elección y de verdad fue... Wow. Yo digo públicamente aquí, porque es muy bonito verlo desde fuera y a veces la gente... Y lo hablábamos el año pasado, de invitar a que la gente se incorporara, porque la gente a veces cree como que, únanse y vean lo que se trabaja desde adentro. Porque de verdad yo terminé de terapia física. Sí, yo también. Después de eso. Había días que uno preguntaba, ¿la reunión es de la directiva o es de la para organizar lo que viene? Sí. Y era un reto fuerte, eran muchas cosas, de verdad. Mira, tú sabes que al final ser presidente no es fácil. Entonces voy a hacer como una catarsis aquí. Porque cada quien está haciendo, yo te lo decía, porque Huáscar y Antonio eran como mis 2 paños de lágrimas. El comité científico está trabajando como locos, por un lado. Que a veces cuando le cancelaba un conferencista, que espérate, que vamos a ocuparte, es una locura. Pero el comité de festejo estaba trabajando por su lado. Antonio está, que espérate, que está el laboratorio y no me ha dicho todavía cuánta gente va. Eso es un lío, pero todo el mundo termina diciéndoselo al presidente. Entonces, al fin y al cabo, es mucha carga que tú tienes. Y por eso yo digo que estoy orgulloso de ustedes, porque yo no hubiera... O sea, uno no puede hacerlo solo esto, no hay forma. Pero sí fue bastante. Fue un año muy retador. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso mío, que yo era el candidato de uno de los proyectos,
Pero yo no me podía nada más concentrar en la candidatura, no había porque forma. teníamos que tirar para adelante el Congreso, que es el máximo evento que tiene la sociedad y mucho más dedicado a una persona que uno quiere y aprecia tanto y que ha dado tanto por la sociedad. Eso no fue nada fácil. Y como dice Huáscar, ¿de qué me están hablando? ¿Del Congreso? Sí, ¿del proyecto? Era difícil. ¿Qué es lo que hay que resolver ahora para uno poder echar para adelante? Mi familia estaba en el Congreso y yo casi no lo vi. Porque nosotros a las 7 de la mañana estábamos en los salones, el equipo completo. Y llegábamos a la habitación a cambiarnos, porque ahora tenemos una reunión con los conferencistas. O que ahora tenemos... No era tan... No es fácil, es sí satisfactorio al final, pues tú dices, valió la pena. Cada gota de sudor, cada minuto que dedicamos a esto valió la pena, pero es un proceso y yo de verdad que lo digo para reconocer a todo el que ha venido detrás y que ha tenido, sobre todo, porque lo hemos visto en este podcast, gente que lo organizaban ellos mismos todo. Yo no me imagino yo consiguiendo la habitación a gente. No, y que justamente en ese mismo marco, porque uno, por ejemplo, la gente debe pensar, mira, ellos se van un día antes y juran que uno está ya disfrutando de la playa. Pero justamente Angelina cumplió años en esa misma semana y es justamente el día de clausura. Sí. Y señores, nosotros nada más pudimos, yo creo que compartir realmente como una hora el día antes de empezar el Congreso, que fue porque de verdad sacamos de abajo ese momentito, porque nosotros llegamos. Y yo creo que nosotros terminamos más explotados, porque tú tienes un tour operador, pero tú tienes que estar pendiente de todo. Y nosotros llegamos a montar todo lo de la parte de los residentes, a dejar todo listo para cuando el otro día, a sentarnos en un salón en esto, a organizar folder por folder, de que todo estuviera organizado. No, eso fue una locura. Eso fue un momento. Fue una locura. O sea, nosotros llegamos y no descansamos más hasta el día que se acabó. Hasta el día que salimos. Y por eso estábamos tan cansados realmente. Pero ahí se me pasó, chicos, que este año rompimos un récord. Tanto de asistencia, eso hay que decirlo, pero también en cuanto a los trabajos presentados. Al final tuvimos que rechazar mucho trabajo. Sí, saludo a Bajil. Sí, no, y ahí tenemos, mira, de verdad que Bajil, que ya la gente seguro vio un episodio muy chulo que yo hice con Bajil. Señores, ustedes hubieran encantado estar aquí, aunque sea en el público. Mira, estaba Randall, Bajil. ¿Quién más era? Mike y yo. Oye, eso. Esto fue el verdadero despeluñe. Mira, eso fue chulísimo. Pero Bajit, de verdad que quiero hacerle una mención, porque eso fue un trabajo. Sí. Recibir los trabajos, evaluarlos y preseleccionarlos. Señores, la gente, insisto, no den la cosa por sentado. Igual que lo mismo que te decía de la doctora Fortuna. Pero Bajil le sale, Bajil le gusta, Bajil lo hace con pasión y no lo ve como una carga, al revés. Totalmente. Bajil, ya déjalo en 60, por favor, ya yo no soporto más. Nosotros lo queríamos matar o aquello a veces, Bajil. Es un sentimiento que uno maneja a veces. Sí, lo que pasa es que tú dices, yo lo quiero más de lo que lo quiero matar, ¿tú entiendes? Y tú no lo matas, pero... No, y también un saludo muy especial a mi chispita, Perla. No, pero yo voy a hablar de Perla ahora. Es espectacular. Yo voy a hablar de Perla ahora. Mira, cuando nosotros nos reunimos, ¿ustedes se acuerdan? Porque ahora tengo que hacer una rememoranza de cuando nos reunimos en un restaurante, porque no le vamos a dar publicidad, a menos que deberían pagarnos para ponerlo ahí abajo. Y dijimos cuáles eran los ejes principales de nuestra gestión de estos 2 años. Dijimos que obviamente continuar con lo que Adomain venía haciendo bien, a tratar de hacerlo mejor de lo que se había hecho. Y 3 cosas que nos habíamos planteado. La primera, el podcast, ¿verdad? La segunda, nuestra página que había que renovarla, que vamos a hablar un poco de la página ahora y ahí tengo que mencionar Perla. Y la tercera, tener un nuevo local. Y yo creo que se cumplieron los 3. Vamos a comenzar primero de atrás para adelante. ¿Cómo fue el proceso, Antonio, de buscar local? Porque fue fuerte, porque teníamos que entonces evaluar cada espacio
para lo que uno quería, porque uno lo que necesita un local donde podamos hacer conferencias, una oficina del presidente, donde se pueda organizar el podcast, y no encontrábamos. Y sobre todo el precio, que sí, era el precio, exacto. Pero para eso también teníamos que tener una economía fuerte. Así y continuar creciendo la sociedad para poder tener esos recursos. Totalmente. Y gracias a Dios y a las directivas pasadas se pudo lograr. Así es. Y tú sabes, Huasca, ¿qué pasó? Porque hay cosas como que, como estaba todo tan segmentado, había cosas que pasaban de un lado que el otro no se enteraba. Había un local que lo teníamos ya. Ya, ese local es perfecto, plano, todo muy bien. Vamos a reunirnos con ellos el viernes, que llega el viernes. No, que ya lo vendieron. El jueves. Que apareció un comprador el jueves y ya lo vendió. Señores, fue un proceso. Y por poco también pasa lo mismo. Exactamente. Pero ya a las directivas que viene, dirigida por el doctor Víctor Abreu, tendrá que adecuarlo, pero se le va a entregar todo lo mejor posible para que no sea una carga para esa directiva. Sin deuda. Sin deudas. Y con el local anterior también está ahí. Exactamente. Que no se le topó, ni se le vendió, ni nada. Que quiero aclarar algunas cosas con ese local. Hay dos opciones. O se vende y Adomain tiene ese dinero, o se alquila, que fue lo que esta junta directiva decidió para que Adomain tenga una entrada fija y que si pasa cosas como lo que pasó en la pandemia, que por eso cuando pasa el tiempo todo se pone en su lugar, y por eso Sergio Díaz yo lo admiro cada vez más, porque fue que tuvo que enfrentarse a una pandemia donde no pudo hacer actividades para capitalizarse. Si una cosa así pasara de nuevo y nosotros seguimos dependiendo de los laboratorios, es una excelente opción tener una entrada. Sí. Pero el local queda ahí. El local está funcionando, que la gente lo sepa. Hasta que no se inaugure el nuevo, seguimos trabajando desde las 9 hasta las 4 todos los días en el local de las Colinas Mall. Pero yo espero que cuando salga este episodio ya estemos casi entregando el otro local. Porque una gente pensaba que se había alquilado el otro y no teníamos nada. Entonces, bueno, que eso se aclare, que eso no era así. La sociedad no necesita en estos momentos tener ese dinero en bancos. Lo que se necesita es tener activos que le pueda traer beneficio, como tú dices, mensualmente, alquilarlo y con eso generar los recursos para que la sociedad continúe sin depender de nadie. Totalmente, pues hay que pagar secretaria, empleomanía, algo que Adomain tiene, que es una de nuestras grandes fortalezas, la parte de la comunicación que Adomain ha hecho, eso cuesta. Sí. Porque este episodio no es gratis, no diga que nosotros llegamos y lo grabamos, eso cuesta. Entonces, check a lo del local. Segundo, la página. La página funcional. Sí, pues tenemos una página, por eso no sé. Qué desastre. Y parece muy fácil, pero nos tomó un año y el doctor Galarza, de verdad que le agradezco mucho su disposición para poder como que coordinar. Mira, esto es lo que queremos. Y muchas reuniones con César, que también un gran abrazo. César, muchachito, que todo el mundo lo conoce porque es que le pone el código QR a uno en los congresos. Sí. Y es el ingeniero en su empresa que se llama Inspirado. Le estamos dando... César me debe unos cuartos a Adomain. Y César fue que creó la página. Pero había un problema, señores, con la página, y era que la primera sí tenía algo buenísimo, que era la plataforma donde estaban todos nuestros datos. Nosotros yo creo que fue de las primeras sociedades, sí, que pasamos de tener unos archivadores llenos de folders, llenándose de polvo, que nadie leía. Y se perdían. Y se perdían, a tener todos nuestros archivos en una página. Y es ahí donde yo quiero felicitar a Perla. Señores, el trabajo de Perla todos los años. Y las veces que Perla tuvo que... Yo no sé cómo ella lo hace. Tú que trabajas con ella, explícame. ¿Cómo Perla lo hace? Eso no es explicable. Tú simplemente lo vives con ella porque de verdad es una cosa que tú no la puedes como entender. No hay forma. Perla es como Tani. Y con esa energía positiva que todo el tiempo siempre tiene. Y a veces me ha dado pena llamarla como que... Miércoles, yo le voy a pedir otra cosa a Perla. Tú sabes, como secretaria, ser secretario general es complicado, tiene mucha función. Y más en este periodo donde, vuelvo y repito, habían elecciones y había muchas personas tratando de inscribirse.
Y nosotros los médicos tenemos un ego muy grande que creemos que todo es en el momento en que uno lo desea. Si no hubiera sido una gente como Perla, hubiéramos terminado mal todo el mundo. De verdad. Y por lo menos ahora la página hizo algo que nosotros queríamos hace mucho tiempo. Saber cuántos somos. Exacto. Ya tenemos por lo menos un censo, que eso lo dejamos para que siga creciendo. Además, está todo digital. Ya no se va a perder nada. Exactamente. Y hay una página que dentro de esa página también es importante que la gente sepa que son cosas que parecen insignificantes, pero que sí le dan un prestigio diferente, y es que nosotros tenemos nuestro propio correo electrónico. No es @domain@gmail, ya eso no existe. O sea, es info@adomain.org. Y eso le da mucho más carácter a la sociedad. No es lo mismo cuando tú mandas un correo. Yo sé que si tú le mandas un correo de todo coca, de que un @gmail no te responde. No es cierto. Y a veces yo mismo, cuando veo un correo, ¿cómo va a ser que una institución no tenga su propio correo? No, y es muy interactiva la página. Da muchas facilidades. Mira que hacen el Congreso. Terminando el Congreso, en el mismo marco del Congreso, todo el mundo tenía acceso a ver las conferencias, por lo menos la diapositiva desde la misma página. Eso fue chulísimo. Sí. Y eso sí, el trabajo del doctor Galarza, porque tiene que haber una persona, y yo espero que la directiva que viene y después cuando te toquen en 2 años, porque tengo que hablar un poquito de las elecciones, porque fueron las elecciones más locas de la historia, hay que tener una persona específica que sepa, que haga eso y que le dé valor a eso. Y que quiera dedicar su tiempo a eso. Entonces, ocurrieron las elecciones, señores. Que esto es como cuando tú tiras una moneda y cae parada. Fue un empate. Empate. Eso fue histórico. No, de verdad es que nadie se esperaba eso. Y la verdad es que yo tengo que decir que hay mucha madurez de la gente de Adomain. Sí. No, de verdad, porque en otro ambiente, señor, ahora viene cuando estamos grabando esto, todavía no han ocurrido las elecciones de colegio médico. ¿Tú te imaginas? De que yo me Pero a los 3 años el PRD le queda chiquito. No, y la verdad es que... Pero fue un momento tenso, de verdad. Muy. Guaca, ¿cómo tú lo viviste? No, eso fue horrendo para mí. Sí. Porque yo me estreso mucho con las cosas. Y realmente, como parte de la directiva, también nos sentíamos en el compromiso o sea, teníamos que trabajar en las mismas elecciones, ayudar en lo que se pudiera. Y fue de verdad mucha tensión. Y yo cuando ya estaban en el momento del conteo, yo estoy ahí atrás y yo voy anotando en unos hojitas, contando. Pero yo, como que nadie estaba pendiente. La gente escuchaba al doctor Mejía, cuenta y como que nadie estaba en contadera. Y cuando él cuenta el último voto, digo yo ahí en el público, empate. Y dice alguien de la otra plancha, que no, ustedes ganaron. Ganaron ustedes. Y cuando digo yo, está empate. Pero nadie se dio cuenta porque el doctor comenzó a contar 1 a 1. Sí. Y cuando él contó otra vez, fue que se explotó de la risa y dijo, que empate. Entonces, de verdad, fue mucha tensión. Fue muy mucha tenso. Tensión, sí. Y entonces, tú que estuviste adentro, ¿cómo fue la decisión? Porque es bueno que la gente sepa que después después de la conmoción inicial, porque hubo una conmoción inicial, nadie sabía qué hacer. Mucha gente quiso opinar, hubieron opiniones muy válidas, otras que yo todavía no entiendo qué fue lo que quisieron decir, pero vamos a dejarlo ahí. Después ustedes se alejaron a deliberar. Sí, bueno, cada una de las planchas, y después se reunieron. ¿Cómo fue ese proceso para decidir que fuera así, 2 años uno y 2 años el otro? Gracias a Dios, somos personas adultas, maduras, que lo que queremos siempre es lo mejor para la sociedad. En ese momento donde se declaró empate, había muchas personas opinando. Entonces lo que yo hice fue que me le acerqué al doctor Abreu, a Víctor, un gran amigo de La Vega, colega, y le propuse que cada uno de nosotros se fuera con su proyecto a deliberar qué podíamos hacer. Así es. Entonces nos reunimos por separado, deliberamos y nos reunimos. Nos reunimos con los jueces, donde estaba el doctor Emilio Arias, y por el proyecto de Víctor estaba Víctor y el doctor José Quesada, y conmigo estaba el doctor Luna. Ahí deliberamos un rato. Bastante duraron. Sí, fue muy tranquilo. Y el abogado estaba ahí también. Sí. José Antonio Quesada. Fue discusiones
a un nivel de lo esperado. Exacto. Donde se decidieron que no se iban a volver a hacer elecciones las próximas, sino nos íbamos a dividir 2 años por igual. Ahí te felicito yo a ti. Donde ellos iban a iniciar el primer periodo y yo entonces iba a ir después de ello en el 2027-2029. Tú sabes que te felicito, y yo sé, el doctor lo dijo en la fiesta, el doctor Galarza también, porque las relaciones no funcionan porque todo el mundo quiere obligado a ser quien tiene la razón. Y siempre alguien tiene que ceder. Y eso es grandeza. Porque si cada quien hubiera buscado méritos para hacerlo primero, todo el mundo hubiera tenido una lista enorme. Y la verdad es que tú eres mi mejor amigo y mi hermana, y ese tipo de cosas confirman porque yo hice una buena elección de mejor amigo. Entonces, de verdad que te felicito, y yo espero, y de todo corazón lo digo, que la gente siga apoyando a Domain, que la directiva que va a dirigir el doctor Víctor Abreu sea exitosa, porque aunque sí, la verdad, entiendo que algunas cosas no se manejaron lo más correctamente. Al fin y al cabo, todos estamos trabajando por la medicina interna. No estamos trabajando por el nombre mío personal. Y yo espero que sí, que ustedes que están conmigo hoy, pero que también mi directiva, haya visto ese mismo propósito en mí en estos 2 años. Que no era yo llevarme bombo ni nada de eso, porque al fin y al cabo no se trata de eso. La institución siempre debe estar por encima de la persona. Exactamente, porque ya yo acabo y tiene que venir gente que releve. Entonces yo creo que sí, espero que esta directiva que viene con aportes diferentes siga haciendo crecer a Domain, y que cuando tú vengas con tu proyecto encuentres también una sociedad igual de fuerte como se le está entregando a esta directiva, y yo sé que así será. No, yo ahí me quiero unir al comentario y felicitar a Lizardo, porque tal vez algo que de fuera la gente no vio es que el mismo agotamiento que conlleva todo, porque de verdad que ya era el último día del Congreso, y no que era el último día del Congreso, es que mientras pasaban esas elecciones, mientras nosotros deliberábamos ahí, se seguía trabajando, porque entonces se estaba montando la fiesta para que poder darle clausura al Congreso. Mira, eso fue lo estresante para mí. Claro, y llegó el momento en que nosotros mismos, yo creo que por el mismo agotamiento que conllevó todo, muchos concluimos de decir, vamos a retirarnos. Porque de verdad estábamos agotados, pero Lizardo siempre estuvo como muy centrado en que realmente no era algo por Lizardo, no era algo por ninguno de nosotros, era algo por la sociedad. O sea, para seguir haciendo que Domain siga creciendo como hasta ahora. Totalmente. Y Robert decía algo que igual también no quiero perder la oportunidad sin felicitarlo, porque es verdad que hay proyectos dentro de Domain que es darle continuidad. Pero en estos 2 años de la presidencia de Robert, que fue donde yo tuve la primera oportunidad, porque igual yo tuve mucho contacto en la de Fortuna, pero no estaba directamente en la directiva. Yo sí, cada vez que me llamaban estaba ahí. Pero fue la primera oportunidad directa de participar dentro de la directiva. Y hubo muchas cosas que realmente estos 2 años hay que resaltar. Y justamente Lizardo este año salió en una de las campañas que se hicieron en los años para mostrar el papel del internista. O sea, la sociedad ha trabajado mucho en estos tiempos que realmente han sido un poco sombríos para la medicina interna, sí, por muchas razones. Pero dar a conocerle a la población que realmente cuál es el papel que tenemos como médico internista. Y fue de las principales cosas que este podcast igual trajo. O sea, no es solamente te muestro desde el punto de vista profesional, o sea, también te muestra el ser humano que todos los días está ahí dando lo mejor de sí con sus pacientes. Este es un excelente momento para hablar de podcast, entonces. Sí. Mira, primero quiero agradecerle porque cuando tú... Lo más difícil es cambiar. Y lo más difícil es hacer algo nuevo, porque siempre encuentras resistencia. Lo normal es que nosotros digamos, eso nunca se ha hecho así. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Muchas. Tú llegaste a la residencia y tú dices, vamos a hacer esta cosa. La primera voz que tú escuchas es, eso nunca se ha hecho. Precisamente, ¿ok? Y yo le agradezco al equipo que cuando yo le hablé de un podcast, aunque sí, al principio como que, ¿qué es un podcast? Era como que eso nunca se ha hecho. Pero me dieron ese voto de confianza de que lo implementáramos. Y es importante
por dos razones. La primera, cuando yo le dije, ¿por qué queremos hacer el podcast? La primera razón es que queda una memoria histórica, y si trajimos muchos de los pasados presidentes que todavía están con vida, porque otros han partido y no tuvimos la oportunidad, como el doctor Almanza, el doctor Luis José Castillo, ya no están con nosotros, y hubiera sido fenomenal poder hacerlo, pero queda esa memoria histórica de lo que esa gente hizo, de los aportes que esa gente hizo a Domain, porque yo creo que ese va a ser el título de este episodio. No podemos dar la cosa por sentado. Nada de lo que nosotros hemos hecho ahora hubiera sido posible sin toda la gente que vino anteriormente. Entonces, ese es el primer objetivo. El siguiente objetivo era dar a conocer a la gente lo que es la medicina interna, pero la mejor forma de hacerlo es presentándole al internista. Porque la medicina... Al ser humano, porque la medicina interna es un concepto abstracto, pero la medicina interna es Huáscar. ¿Entiendes? La medicina interna eres tú, soy yo. Nosotros somos los que ejercemos la medicina interna. Y esta ha sido una oportunidad maravillosa para mí, porque yo he conocido gente aquí, señores, fenomenales. ¿Cuál es la experiencia tuya, Antonio, desde afuera? Porque tú eres de los ideólogos de esto también. La gente tiene que saberlo, porque el presidente se lleva bombo a veces, pero Antonio también es parte de esta idea. ¿Cuál fue tu experiencia viendo el podcast ya? Como que primero era una idea, un concepto, y después verlo materializado. No, ha sido maravilloso en el sentido de que a veces lo reconocen a uno en la... Ay, tú eres de Domain. Hey, yo vi al doctor Díaz que llevó a tal persona. Las casas farmacéuticas ha sido una locura. Cómo se han inmiscuido en el proyecto. Así es. Cada representante está inscrito, le da like, lo sigue, le da a compartir. Igual que cada persona que se ha venido a sentar aquí con esa historia también nos ha engrandecido a nosotros como sociedad. Los pueblos cuando van dicen, ese es mi médico. Yo estoy orgulloso. Yo no lo conocía, yo no sabía que tenía hijos, yo no sabía lo sensible que era. Y se ha humanizado más al médico internista. Que eso era lo que en principio uno quería proyectar. Exacto. No es el médico en sí, es el ser humano. Exactamente. Porque al fin y al cabo, yo escuché una vez que decía un médico de Argentina que nadie puede ser buen médico si no es un buen ser humano antes. Y yo creo en eso firmemente. Uh-huh. Entonces, ¿qué yo he sacado yo en lo personal de este podcast? Primero, la oportunidad de conocer a mis colegas. Hay cosas de Huáscar porque nosotros tenemos relativamente poco tiempo conociéndonos. Sí. Que yo supe de ti aquí. Por ejemplo, hay gente con la que yo tuve la oportunidad de hablar, como mi profesora Astrid Martínez, que yo no tenía idea de su recorrido de ella. Y es una persona a quien yo he admirado tanto por tanto tiempo. Fue una de las personas que más me marcó en la carrera. O, por ejemplo, tener la oportunidad de sentarme aquí con la doctora Mérida León, que una persona que yo veía tan encumbrada, y allá, para mí, como un médico internista joven o un residente, cuando la comenzamos a ver, yo pensaba que era una persona inasequible, pero... Con ese porte y ese no, es que demasiado elegancia. Pero con cada persona que yo tuve la oportunidad de hablar aquí, yo me llevo eso. Y es como que yo me encuentro con ellos en cualquier sitio, y es como me encontré con un amigo. Entonces yo creo que el podcast me ha dado la oportunidad de crear muchos amigos, que aunque yo sea una gente sociable, no es fácil para mí tener nuevos amigos. De verdad, y eso yo lo saco. Y lo otro es que demostramos en esta directiva que Domain puede crear otras fuentes de monetización. Sí, que le damos las gracias ahí a Cariotech, a Tomás, a Rosa, exacto, por creer en nuestro proyecto, sí, y estar ahí desde el día 1. Exactamente. Entonces yo creo que este es el mejor momento para yo decir esto que voy a decir. Yo creo que mi ciclo en el podcast se cumplió. ¿Ok? Y no me ponga la música con el violín más pequeño del mundo. Yo creo que la directiva que viene debe continuarlo. Y sería excelente que una persona de su proyecto que tenga esa facilidad por la comunicación se haga cargo. Y yo estoy a la disposición de asesorarlo en todo lo que sea. Pero yo necesito descansar ya. Estos 2 años han sido emocionalmente desgastantes. Bueno, no para mí, para ustedes también,
Para ¿Ok? todos. Entonces, yo me despido oficialmente del podcast aquí, aunque no hemos terminado este episodio todavía, porque yo creo que ya cumplimos el objetivo de demostrar que tenemos que seguir proyectando al internista, de que tenemos que seguir proyectando la medicina interna. Y yo creo que nosotros no nos ha ido peor en ese sentido, porque nosotros hemos hecho un trabajo de 2 años, donde le hemos enseñado a la gente, primero, qué es el internista, segundo, por qué debería ir al médico internista primero, y después de ver ese ser humano que te va a acompañar en tu salud desde que tú te haces adulto hasta que papá Dios te lleve, ¿verdad? Entonces yo creo que el objetivo se ha cumplido, y también con la parte de lo que Antonio, que es el experto en las finanzas, ha hablado de tener otra fuente, de no depender tanto de las casas comerciales que ya, como todos estamos claros, están agotadas de tantos eventos científicos que se hacen este año regularmente. De hecho, yo digo la temporada de congreso que comienza como en marzo y todavía estamos en diciembre y están haciendo congreso. Ni la Fórmula 1 dura tanto. Yo creo que en realidad hay que cerrar ciclo. En Sí. todo se cierra un ciclo. Nosotros como internistas, no como tu amigo ni como tu hermano, te damos las gracias porque lo has llevado a otro nivel. No me hagas llorar, loco, yo soy sensible. Con un profesionalismo extremo, de verdad que sí, muy comprometido, con mucha pasión. Y tú has sido el reflejo de muchas personas que han dicho su vida y que nos has llevado, como te dije, a otro nivel. Nosotros, gracias. nada más no como directiva, sino como miembro de la sociedad, te damos las gracias y I back. No, pues bien, yo sé que sí. Mira, y quiero agradecer, hay que dar agradecimientos ahora, mira. Vamos a hacer en el cierre, vamos a agradecer, ya agradecimos a Quisei de KM, ¿verdad? Por todo el apoyo. Vamos a agradecer a nuestro equipo de redes, que Ashley no la ha tenido fácil estos 2 años. Yo sé que no. Tú sabes. Y tengo que decirlo aquí en cámara, porque ustedes que han estado cerca de mí, yo no soy una gente fácil, tú ves. Y a veces, y eso que Antonio sabe que yo me he moderado en decir lo que pienso, busco las palabras correctas ya, porque Robert Díaz R1 no era así, ¿no? Eso lleva a la madurez. Es la madurez. No, me está diciendo viejo. No. Bien. Años que se van acumulando. Juventud acumulada mucho. Entonces, el equipo de Ashley, que con su compañía que se llama Ashbound, les agradezco mucho porque tú tienes una idea y para desarrollar esa idea tú tienes que tener gente que sepa llevarla a cabo. Entonces, Ashley tiene gente en su equipo que, como Lino, que le mando un abrazo. Lino es mío personal. Dile. Lino está haciendo una película ahora. Lino es cineasta, señor. La mejor foto que me han tirado en mi vida. ¿Sí? Sí, definitivamente. Sin Photoshop. Sí, dices tú. Dices tú. Eso podríamos analizarlo después. Mira, Lino es un muchacho súper humilde y está muy preparado. Yo diría que Lino tiene un currículum por encima de Adomain, ¿entiendes? En cuanto a lo que Adomain requería. Pero cuando él estaba con nosotros se dedicaba 100%. Y entendió... Por ejemplo, ese video de esos 2 actores, señores, eso es una obra... Es un corto que deberían nominarlo aquí en Los Soberanos, ¿tú entiendes? Está muy bien logrado. El proceso que después tenemos que hacer como una sección behind the scenes explicando cómo estaba todo, señores. Pues yo hasta quería ser actor. Había una mesita ahí con té y con merienda y de todo. Ah, pero a mí no me llevaron eso. Y hasta no, a ti no te tocaba. Y hasta maquilladora, decía Ashley mismo, maquillaba a la gente. Pero la verdad es que le agradezco a ellos. Y este podcast ha sido un éxito porque encontramos el lugar perfecto. Entonces, estamos en Muteo Studio, la gente, para que sepa que darle esta free promo. Porque Muteo nos ha dado el lugar idóneo para hacer este tipo de eventos. O sea, María Román, un abrazo de mi parte y de Adomain. Y a Christopher, que siempre está aquí, que no lo menciono casi, pero Christopher que está en la cámara y asegurándose de que el podcast haga bien, cogiendo lucha después editando, cuando nosotros nos movemos mucho en el micrófono. Entonces yo creo que hay que agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Ya a mi directiva yo le dije lo que pienso de cada uno de ellos. Son
Estoy orgullosísimo de cada uno de ustedes. Y ya nada más nos queda entregar el clínico del año a mi querida Julia Rosario, mi profesora. Una mujer que todos sabemos que es una persona maravillosa y con una humildad impresionante. La gente, y tengo que decir esto, aclaración, porque hay gente que me escribió, ¿cuáles son los criterios para elegir el clínico del año? Hay unos criterios por estatutos. Por estatutos. Y están en la página. Y están en la página. No es que Huaca se le ocurrió, ni que Antonio, ni yo, no. Nosotros tenemos que evaluar las ternas en base a que cumplan con esos requisitos que Adomain tiene por estatutos y la doctora lo cumple con creces. Y a mí me sorprende que ella dijera que ella no creía que ella se lo merecía y habla mucho de su humildad. Yo dije, yo creo que nadie se lo merece más que usted, porque lo que hay mucho ahora es gente buscando reconocimientos. ¿Sí? Gente que de verdad no se lo merece y andan buscando. Entonces ya nos queda eso. Y agradecerle por este episodio. Es más largo, señores. Nos metimos en 1 hora 20, creo yo. Wow. Ey, pero bien. Faltan cosas. Se nos quedaron muchas, pero ya tenemos que dejar esto de aquí, ¿eh? Porque después dile que no nos cobren el tiempo extra, ¿sí? ¿Oíste? Pero yo creo que es muy importante para cerrar más. Claro, siempre vamos a estar agradecidos de la oportunidad que yo principalmente como joven, y sé que todos los jóvenes de la directiva estamos muy agradecidos de la oportunidad que se nos brinda. Pero ahora que igual va a haber cambio de directiva y que luego en unos años volvemos igual a trabajar, es exhortarle a los que vienen y a los que aún no se han incorporado, que Adomain no es Robert, no es Lizardo, no soy yo, no somos ninguno. No podemos personalizar las cosas. Exactamente, y que debemos seguir trabajando independientemente, todos unidos, de que Adomain cada día sea más fuerte, más grande, y eso solamente lo vamos a lograr si seguimos así, todos comprometidos en trabajar por Adomain, no de manera individual. Señores, gracias, de verdad. Le agradezco muchísimo. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en toda esta temporada, la segunda temporada del podcast de Adomain. Espero que la hayan disfrutado. Gracias a nuestros patrocinadores, Cardiotec y KM Destinos, que nos han apoyado durante todo este año 2025. Y nada, nos vemos por ahí en el camino y esperamos que la próxima directiva continúe el podcast también, ¿verdad? Entonces, bye bye.